En un taller, un mecánico revisa en promedio entre 15 y 20 coches por semana. En un año, son más de 1000 motores distintos pasando por sus manos. Nadie ve más fallos reales que él. Y sin embargo, cuando se trata de comprar su propio coche, elige una marca que casi nunca recomienda a sus clientes. 1000 coches de experiencia. Y la decisión va para el lado contrario. ¿Qué es lo que un mecánico sabe que nosotros no sabemos antes de comprar? Imagínate pagando 70.000 euros por un Land Rover. Cuero, motor potente, el logo que dice «a este le va bien en la vida». Lo sacas del concesionario y antes de los 6 meses ya estás llamando a la grúa. Otra vez. ¿Cómo puede ser que la marca que más estatus vende por euro gastado sea la que más veces termina parada en el arcén? Land Rover se vende con la promesa de aguantar donde nadie más llega. Los datos dicen justo lo contrario. Es la marca que menos aguanta. Punto. J.D. Power analiza cada año a más de 30.000 propietarios. El resultado de Land Rover: 273 averías por cada 100 coches. El peor dato de toda la industria, sin excepción. La OCU, con datos de 52.000 conductores en 5 países europeos, llega a la misma conclusión. Land Rover pierde, solo por su reputación, más de 100.000 ventas potenciales cada año. No es una sensación. No es mala suerte de algún vecino con mal historial. Es el dato oficial, repetido año tras año, en 2 continentes distintos. Y antes de pensar que esto es solo un problema de coches caros, el motor más vendido de España tiene un problema todavía más grave. Y a este no le pasa a unos pocos con mala suerte. Le puede estar pasando al tuyo. Ahora mismo. Sin que lo sepas. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete. Esto recién empieza, y el motor que viene ahora está en muchos más coches de los que crees. Land Rover es solo el ejemplo más caro. El motor que viene ahora se montó en muchísimos más coches que cualquier Land Rover, y tu vecino probablemente tiene uno aparcado en la puerta. PureTech. Vas circulando por la autovía con tu Peugeot 208, tu Citroën C3 o tu Opel Corsa. Sin avisos previos, sin ruidos raros. De pronto se enciende una luz. Fallo de presión de aceite. Detenga el vehículo. Si sigues 2 kilómetros más, el motor se gripa entero. Cigüeñal, bielas, pistones, todo. ¿Cómo puede un motor montado en millones de coches que se venden cada año en España tener un fallo de este calibre y seguir en los concesionarios como si nada? La ironía es que el diseño no nació para fallar, nació para sonar mejor. Stellantis metió la correa de distribución bañada en aceite para reducir ruido y fricción. Una solución más elegante en el papel que la correa tradicional al aire. El problema es que esa correa se degrada por el contacto constante con el aceite y se desprende en trozos pequeños. Esos trozos tapan el conducto por donde el motor aspira el aceite. Sin aceite circulando, el motor se queda sin lubricación en segundos. Más de 5.000 propietarios se sumaron a una sola plataforma de afectados en España. Hay demandas colectivas activas en España y en Francia desde hace años. Stellantis terminó reconociendo el problema oficialmente y ampliando la garantía hasta 10 años o 175.000 kilómetros para las generaciones anteriores del motor. No es una avería aislada de mala suerte. Es un defecto de diseño tan reconocido que la propia marca lo sustituyó por una cadena de distribución en los motores nuevos. Pero ahí queda una pregunta que todavía no contestamos. ¿Por qué un ingeniero diseña algo que sabe que se va a desintegrar por dentro? La respuesta tiene que ver con una decisión muy concreta que se tomó hace más de una década y que se repite en motores de otras marcas más de lo que piensas. Pero hay una pregunta que esta historia deja sin cerrar. ¿Por qué alguien diseñaría algo así a propósito? La respuesta es más simple y más inquietante de lo que parece. Aquí viene la parte incómoda. El mismo tipo de correa bañada en aceite que destruye motores PureTech, Ford también la usa en sus motores 1.0 y 1.5 EcoBoost. Y a Ford no le pasa lo mismo. Entonces,
¿Por qué el mismo concepto de ingeniería funciona en una marca y se convierte en una bomba de tiempo en otra? Ahí está la ironía real. El problema nunca fue la idea de meter la correa en aceite. Fue la ejecución concreta que hizo Stellantis con esa idea. La correa del PureTech está hecha de un compuesto de goma que se degrada antes de tiempo en contacto con el aceite del motor. Y peor todavía si ese aceite se contamina con restos de combustible. Algo que pasa más en trayectos cortos de ciudad. Cuanto más se degrada, más trozos suelta, y esos trozos terminan obstruyendo el filtro por donde el motor aspira el aceite. La primera generación de este motor, entre 2012 y 2018, fue la más castigada por este problema. La segunda generación mejoró el compuesto de la correa, pero el fallo seguía apareciendo. Stellantis no resolvió esto del todo hasta la tercera generación, cuando directamente sacó la correa del baño de aceite y puso una cadena de distribución, la misma solución que usan la mayoría de motores fiables del mercado desde hace décadas. La respuesta, entonces, no fue mala suerte ni un fallo random. Fue una apuesta de ingeniería que salió mal en la ejecución, tardó más de 10 años en corregirse del todo, y mientras tanto, millones de coches circularon con ese riesgo sin que el comprador lo supiera al firmar el contrato. Y este patrón, apostar por una solución elegante en el papel que termina costándole caro al dueño, no se queda en los compactos franceses. Hay un coche que se vende como divertido, urbano, sin ninguna fama de problemático, que esconde exactamente el mismo tipo de sorpresa. Mini. Llevas tu Mini al taller porque escuchaste un traqueteo raro en frío, justo al arrancar. El mecánico ni te pregunta el año. Tensor de la cadena de distribución. Otra vez. Lo dice como quien ya sabe la respuesta antes de mirar el motor. ¿Cómo puede un coche que nunca apareció en ningún ranking de peores marcas tener un fallo tan repetido que el propio mecánico lo adivina sin revisar nada? Land Rover tiene su escándalo de fiabilidad. El PureTech tiene su demanda colectiva. El Mini no tiene ninguno de los dos. Y esa es justo la trampa. La ausencia de escándalo mediático se confunde con ausencia de problema. En los modelos R56, entre 2007 y 2012, el tensor de la cadena de distribución de los motores N14 y N18 falla con tanta frecuencia que está documentado como uno de los puntos débiles más conocidos del modelo. Si se ignora el traqueteo, puede terminar en daño serio del motor, no solo en un ruido molesto. A eso se suman fugas en la bomba de agua y en la carcasa del termostato, embragues que se desgastan antes de tiempo en las versiones manuales, y fallos eléctricos en el cierre centralizado que dejan puertas bloqueadas sin aviso. No es que el Mini sea el coche sin defectos que su imagen vende, es que nunca tuvo la demanda colectiva ni el titular que lo expusiera. Así que el problema se quedó circulando en foros de propietarios, no en la conversación pública. Hasta ahora, todo esto podría sonar a 3 casos sueltos: opiniones de mecánicos, foros, algún artículo. Pero hay un estudio que junta a estas 3 marcas, y a muchas más, en una sola encuesta a 52.000 conductores reales. Y los resultados no dejan mucho margen para la duda. Cuéntame en los comentarios qué coche tienes ahora mismo. Si es alguno de los 3 que vimos hasta aquí, no eres el único leyendo esto con cara de susto, y quiero ver cuántos somos. Hasta aquí todo podría sonar a casos sueltos elegidos para asustar, pero hay un estudio que mete a estas 3 marcas y a muchas más en la misma balanza. Estás a punto de gastarte 25.000 euros en un coche. Lees una review, ves un vídeo, un vendedor te asegura que esa marca nunca da problemas. Le crees, firmas. Y los problemas reales no aparecen hasta 2 años después, cuando ya no puedes echarte atrás. ¿Y si todo lo que vimos hasta ahora, Land Rover, el PureTech, el Mini, fuera solo una selección de casos virales, anécdotas sueltas elegidas para asustar? La ironía es que estos datos no vienen de donde uno esperaría encontrarlos. No son de un youtuber, no son de un foro de quejas.
Vienen de dos organismos que no se conocen entre sí, en países distintos, con metodologías distintas, y llegan exactamente al mismo lugar. La OCU encuestó a 52.000 conductores reales en 5 países europeos sobre 276 modelos distintos. ¿Qué averías sufrieron? ¿En qué sistema? ¿Con qué frecuencia? J.D. Power hace lo mismo cada año en Estados Unidos con más de 30.000 propietarios, usando un índice de averías por cada 100 vehículos. Ninguno de los dos estudios depende de la opinión de un mecánico, ni de un caso aislado, ni del presupuesto de marketing de ninguna marca. Y en ambos, año tras año, Land Rover aparece en el fondo de la tabla. En ambos, Toyota, Lexus, Mazda y Honda aparecen arriba. No es casualidad ni sesgo de selección. Es el mismo resultado, medido 2 veces, de 2 formas distintas, en 2 continentes distintos. Y si 2 estudios independientes coinciden tan exactamente, la pregunta que sigue es todavía más incómoda. ¿Qué tienen en común Land Rover, un motor francés y un urbano inglés para terminar todos en el mismo lado de la tabla? La respuesta no tiene nada que ver con el país de origen. Los datos confirman que no es casualidad. Lo que sigue es la pregunta que de verdad importa. ¿Qué tienen en común estas marcas tan distintas? Land Rover es premium, británica, todoterreno de lujo. El PureTech es francés, masivo, motor de compacto urbano. El Mini es inglés también, pero pequeño, deportivo, pensado para ciudad. Si tuvieras que adivinar cuál se rompe más solo mirando el precio, el país o el segmento, no hay ninguna lógica que te lleve a las 3 a la vez. Entonces, si no es el país, no es el precio y no es el segmento, ¿qué tienen exactamente en común para terminar las 3 en el mismo lugar de la tabla? La ironía es que lo que tienen en común es precisamente lo que te hizo querer comprarlas en el concesionario. Land Rover vende sensación de control total, suspensión neumática, terreno, electrónica que ajusta todo automáticamente. Esa misma complejidad es la que multiplica los puntos donde algo puede fallar. Más sistemas, más sensores, más piezas que dependen unas de otras. El PureTech vendía motor silencioso y eficiente. La correa bañada en aceite reducía ruido y fricción en el papel, justo lo que el comprador valoraba al probarlo. El Mini vende carácter deportivo en un coche pequeño. Meterle un turbo o inyección directa a un motor compacto para que rinda como deportivo es exactamente lo que más tensiona la cadena de distribución con los años. En los 3 casos, la marca no escondió un defecto al azar, promocionó una característica concreta: control, silencio, deportividad. Y esa misma característica, con los años de uso real, se convirtió en el punto exacto de la rotura. No es el país de origen, no es el precio. Es que la razón por la que elegiste ese coche en el concesionario es, casi siempre, la misma razón por la que vas a volver al taller 5 años después. Si esto se repite en marcas tan distintas entre sí, y los mecánicos lo ven entrar al taller todas las semanas, ¿qué es lo que ellos eligen para sí mismos cuando nadie les paga para recomendar nada? Si la razón por la que compras un coche es la misma razón por la que se rompe, la pregunta obligada es ¿qué elige alguien que conoce ese patrón de memoria? Piénsalo así. Un mecánico termina su turno, se quita el mono de trabajo, se sube a su propio coche y se va a casa. Acaba de pasar 8 horas viendo entrar coches rotos uno tras otro. ¿Cuántas posibilidades hay de que el coche en el que se va a casa sea de la misma marca que acaba de desarmar esa tarde? Si ellos ven 20 motores reales por semana, no fotos, no specs de catálogo, el motor abierto, literal. ¿Qué eligen cuando el dinero que se gasta es el suyo? La ironía es que casi nunca te lo dicen en el mostrador del taller, cara a cara, mientras te cobran la reparación. Pero apenas les preguntan fuera de ese contexto, en una entrevista, en una encuesta, en una charla casual, la respuesta cambia por completo, y casi siempre coincide entre ellos. Mecánicos consultados en distintos medios,
en España y en otros países hispanohablantes, repiten el mismo patrón cuando les preguntan qué se comprarían con su propio dinero. Marcas japonesas, una y otra vez. No hablan de lujo ni de diseño. Hablan de mecánica simple, de motores con cadena de distribución en vez de correa, de modelos pensados para que duren sin sorpresas y sin visitas constantes al taller. La palabra que más se repite no es rápido ni bonito. Es aburrido. En el sentido de que no te va a dar ningún disgusto en años. Ahí está el patrón completo. Las marcas que vimos hasta ahora, la de lujo, el motor masivo, el urbano con carácter, atraen al comprador con una promesa de imagen. Las marcas que los mecánicos eligen para sí mismos no venden ninguna promesa especial. Solo no rompen. Y eso deja una última pregunta, la más incómoda de todas. Si esto es tan consistente, tan repetido entre profesionales que no se conocen entre sí, ¿por qué nunca lo vemos en ningún anuncio? Ya sabemos qué eligen ellos. Lo que falta entender es por qué esa información nunca llega hasta ti antes de comprar. Estás en el concesionario mirando el folleto brillante. Máxima fiabilidad, diseñado para durar, tecnología de vanguardia. En 6 meses podrías estar exactamente donde estaban los dueños de Land Rover, de los PureTech, de los Mini que vimos antes, haciéndote la misma pregunta. ¿Por qué nadie me lo dijo? Si los mecánicos lo saben, si la OCU y J.D. Power lo confirman con datos de decenas de miles de conductores, si hasta los propios fabricantes terminan reconociéndolo con garantías ampliadas, ¿por qué ningún anuncio, ningún folleto, ninguna campaña lo menciona jamás? La ironía es que el concesionario y el taller no están vendiendo lo mismo. El concesionario te vende una sensación, estatus, diseño, la persona en la que te conviertes al conducirlo. Al taller solo le importa una cosa, si ese motor sigue funcionando dentro de 5 años. Ninguna marca va a poner en un folleto «Nuestro motor se gripa a los 60.000 kilómetros» o «Perdemos 100.000 ventas al año por mala fiabilidad». Esa información solo aparece donde el marketing no tiene ningún control. En estudios independientes, en encuestas a profesionales, en las estadísticas que generan los propios talleres con cada coche que entra. El mismo mecánico que te recomienda una marca en el mostrador, calculando qué esperas escuchar o qué tiene en stock, es el que elige otra completamente distinta cuando el dinero sale de su propio bolsillo. Esa es la respuesta a la pregunta que abrió este vídeo. Lo que un mecánico sabe, que nosotros no sabemos antes de comprar, no es ningún secreto técnico complicado. Es, simplemente, qué coches ha visto romperse 1000 veces y cuáles no. La próxima vez que alguien te diga, este coche es muy fiable, en un concesionario, haz la pregunta que en realidad importa. ¿Es fiable porque lo dice el folleto o porque lo dice el que tiene que arreglarlo? Si quieres que sigamos destapando esto coche por coche, antes de que te gastes el dinero en el equivocado, suscríbete y déjame abajo qué coche tienes. Con esos comentarios hago el próximo vídeo.